en adelante. ¿Ya lo tenemos? Vamos a leer la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y dice la palabra, y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus extrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí que había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañal de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella lo dio a luz. Y crecieron los niños. Y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo. Pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, jurámelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Bendito sea el Señor. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos en esta hora por esta palabra, Señor, que es maravillosa, Señor Padre Santo. Dios mío, te clamo por este pueblo, Padre de la gloria. Que hoy, Señor Padre Santo, podamos, Señor, atesorar esta palabra, Señor Padre Santo, la gloria. Señor, te pedimos, Padre Santo, que tú, Señor Padre Santo, tome el control, que sigas tomando el control de cada uno de nosotros, Señor, de cada mente, de cada corazón. Padre Santo de la gloria, a ti te pedimos, Padre de la gloria, toma el control de los aires, Señor amado. Que esta tarde, Señor Padre bendito, seas tú, Señor, glorificándote en este lugar, Padre Santo. Que esta palabra sea, Dios mío, Padre Santo, el aliento de vida para cada uno de nosotros en esta noche. Señor, gracias te doy por este pueblo, Señor. Gracias por cada uno, desde el más pequeño hasta el más grande. Y que sea tu Espíritu, Señor amado, hablándonos a nuestra vida. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a hablar y vamos a predicar bajo el tema cambiando lo valioso por lo que no tiene valor. Bendecimos su nombre. Yo no sé, en Honduras o en Centroamérica, ¿verdad? Cuentan una historia, ¿verdad? Que llegaron los españoles y le quitaron todo el oro a la gente allá y por espejos, ¿verdad? Y es ahí donde yo meditaba que hay cosas que en la vida pasan, ¿verdad? Pero que tienen, a veces, cuando uno medita en la palabra, se acuerda de cosas y que tienen que ver a veces con la vida, ¿verdad? Y que ya en la vida espiritual. ¿Por qué? Porque me podía pensar yo, ¿verdad? ¿Cómo ellos, si ellos hubieran sabido que el oro era tan valioso,
¿verdad? Tal vez ellos no lo hubieran podido, o no lo hubieran cambiado, tal vez, digo yo, ellos hubieran vendido el oro y hubieran comprado espejos y todo lo que necesitaban. Pero así es también en la vida. Y yo meditaba en esta palabra que es tan maravillosa, el cual me ponía a pensar, ¿será que nosotros haríamos lo mismo? Bendito sea el Señor. ¿Verdad que no? Eso decimos nosotros. Bendito sea el Señor. En ciencia cierta, o lo que podemos ver, ¿verdad? Nadie puede entregar oro, hablando del oro, por algo que no vale, ¿verdad? Pero podemos ver, la palabra del Señor dice en Apocalipsis 3:11, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Oiga eso, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Es algo, retener significa que uno tiene que como agarrar, como mantenerse firme, ¿verdad? Como algo que uno tiene que aferrarse a lo que uno tiene, guardar lo que los han dado, ¿verdad? Porque es algo, mi amado hermano, tan maravilloso, ¿verdad? Que a veces recibimos cosas y a veces no le damos o no lo valoramos, ¿verdad? Y hoy en este día, leyendo las Sagradas Escrituras, podemos ver estos hombres acá, ¿verdad? Que crecieron, nacieron, eran gemelos, nacieron juntos, pero ellos crecieron. Pero podemos ver de que por eso las Sagradas Escrituras nos enseñan a nosotros, ¿verdad? De que aún cuando el Señor dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, es una palabra para cada uno de nosotros en este tiempo, ¿verdad? Es una palabra para el futuro, una palabra en la cual nosotros tenemos que tenerla siempre en nuestra vida, en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque si a nosotros nos han dado algo, yo creo que como cristianos debemos de nosotros aferrarnos a lo que Dios nos ha dado, aferrarnos a lo que Dios, ¿verdad? Nos ha, lo que Él hizo, valorar lo que Él hizo en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y es por eso que nosotros, la palabra del Señor dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, ¿verdad? Porque a veces, como les digo, no valoramos, ¿verdad? A veces valoramos las cosas hasta que ya las tenemos perdidas. Y eso lo ha pasado a muchos. A muchos ha pasado que después viene el lloro, después ¿para qué? Este hombre lloró en gran manera. ¿Por qué? Porque él cuando se dio cuenta que había vendido lo que le habían dado, este hombre, dice la palabra del Señor, que lloró amargamente. Y así pasa a veces en nuestras vidas. Y es por eso que Dios, si Dios nos aconseja, es porque Él no quiere vernos en esa posición, en esa vida, que lo podemos confrontar en el futuro, en el cual Dios quiere que nosotros por medio de la palabra entendamos, ¿verdad? De que Él quiere que nosotros seamos personas que valoremos lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Porque tal vez, como este hombre, muchos tal vez han tenido herencias, han tenido bonitas familias, pero se ha perdido por diferentes causas, ¿verdad? Que a veces no las hemos sabido valorar, pero tenemos que nosotros ver por la palabra del Señor, que el Señor dice, retén lo que tienes, ¿verdad? Porque vemos el ejemplo de estos dos hombres que dice la palabra del Señor, que uno le vendió, dice, la herencia al otro, ¿verdad? Y eso es lo que podemos ver, de que no la valoró. Y así a veces, como yo les preguntaba, a veces podemos decir, no, yo no la vendo. A veces ya nosotros hemos vendido la herencia. Lo único que Dios nos da a veces es la oportunidad para que nosotros, mis amados hermanos, no la perdamos y que vengamos otra vez a Él, ¿verdad? Porque la Biblia dice que Jehová amó a Jacob. Dice, pero aborreció, dice, a Esaú, dice en Malaquías capítulo 1, 3, 1, 2. Entonces, por eso, porque Dios, imagínense, si Dios conocía a estos hombres que habían nacido, pero dice la palabra que Jehová aborreció a Esaú, ¿verdad? Podemos ver que es algo
mi amado hermano, que nosotros tenemos que tener, ¿verdad?, en mente. La palabra del Señor nos habla en Apocalipsis. Dice que el Señor mandó un mensaje a las iglesias, ¿verdad? Y les dijo cómo estaba su estado de vida, cómo estaba su estado espiritual. Pero solo encontró una iglesia que dice que no había, dice la palabra del Señor, que ella había guardado la palabra y que no se había olvidado del nombre de Jesús. Y eso es lo que pasa a veces en las otras iglesias, en la iglesia que le mandó un mensaje el ángel, que se llama la iglesia de Filadelfia, ¿verdad? Esta iglesia dice que cuando mandó el mensaje, Dios le da el mensaje al ángel de la iglesia, ¿verdad? Por eso le dice después, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y eso es lo que nosotros debemos de pensar a cada día, en qué es lo que el Señor nos ha dado a nosotros, ¿verdad? ¿Cuál es la herencia que nosotros tenemos? Estos hombres en este tiempo, mi amado hermano, tal vez era una herencia, tal vez de tierras, ¿verdad? Pero vemos que Esaú menospreció las promesas y las bendiciones que se le habían dado a su padre Abraham. Y él no le importó vender esa herencia por nada. Porque por eso que le digo, el mensaje es cambiando lo valioso por lo que no vale nada. Y eso tiene que ponernos a pensar a nosotros. ¿Por qué? Porque si a nosotros nos han dado algo valioso, no lo podemos dejar perder por cosas que no valen nada. En este mundo el diablo les está, mi amado hermano, ofreciendo tantas cosas. Y no le está ofreciendo tantas cosas al mundo, le está ofreciendo a la iglesia. Porque él sabe que hay una iglesia que fue comprada con la sangre de Cristo. Y esa iglesia es la que él quiere o le estorba todos los días. Para que nosotros nos podamos entrar en aquel reino que Jesús fue a preparar. Amén. Y es por eso que nosotros debemos de esforzarlo. Debemos de esforzarlo. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que nosotros estamos guardando? ¿Qué es lo que nosotros estamos siguiendo? ¿Seguiremos leyendo las Escrituras? ¿Seguiremos orando? ¿Seguiremos guardando lo que la palabra del Señor nos dice que hay que hacer? La palabra del Señor nos enseña que hay que ayunar, que hay que orar, que hay que leer las Sagradas Escrituras. Pero a veces nosotros los estamos despreciando lo que el Señor nos enseña en su palabra, que deberíamos de hacer para poder retener lo que Él nos ha dado, ¿verdad? No solamente fue que aceptamos a Cristo, sino que nosotros, mis amados hermanos, tenemos una misión y nos enseña la palabra. Por eso es la guía que nosotros tenemos, para que nosotros un día no tengamos excusa ante el Padre. Un día no digamos, es que a mí no me dijeron nada, a mí no me enseñaron. Lo único que dice la palabra del Señor es que no seamos oidores olvidadizos, sino que seamos, dice, hacedores de la palabra de Dios. Por eso nosotros tenemos que parecernos a Jacob. Jacob, aunque él no era un hombre que era fuerte, la Biblia dice que este hombre era cazador, el hombre Esaú, y era un hombre de campo, tal vez era un hombre fuerte. Tal vez Jacob no era lo mismo, pero Jacob sabía lo que él podía mantener, lo que a él le habían dado. Y es así que nosotros deberíamos parecernos a Jacob, porque es manteniéndonos en esa herencia, no despreciando lo que a nosotros nos han dado. Hay muchas maneras como nosotros podemos despreciar lo valioso que Dios nos ha dado. Bendito sea el Señor. Y es por eso que, mis amados hermanos, en estos tiempos podemos ver que a mucha gente se les ha dado especiales dones, pero los han tirado a la basura por nada. Recuerde que el diablo no está jugando con nadie. Desde el principio, el Señor le dijo a Adán y a Eva, de todo árbol pueden comer, pero hay un árbol de la ciencia del bien y del mal que no pueden comer. Se los había dicho, le habían dado el huerto del Edén para ellos. Pero ellos despreciaron lo que el Señor les había dado. O sea, en pocas palabras, si a nosotros los hablan con la palabra y nos dicen con la palabra, mis amados hermanos, que retengamos lo que nos ha dado el Señor,
que esta palabra del Señor, que es lo valioso que nosotros tenemos, el mandato que Dios nos ha dejado para que nosotros vivamos por ella. Eso fue la instrucción que le dieron a Adán y a Eva. Pero el diablo estaba ahí, atento. Y el momento que Eva empieza y mira al árbol, entonces viene las necesidades del cuerpo. Viene lo que ella hizo perder la bendición que ellos tenían en el huerto del Edén. Nosotros tenemos una gran bendición siendo hijos de Dios. Porque él claramente dice en Juan capítulo 1, 12 o 11, a los suyos vino, los suyos, dice, no le recibieron. Pero aquellos que le recibieron, dice la palabra que le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y eso no es voluntad de carne, ni voluntad de sangre, ni voluntad de varón, dice la palabra del Señor, sino que es la voluntad de Dios en nosotros. Por eso estamos aquí. Y el Señor nos dice, retén lo que tiene. Nos da ejemplos como el ejemplo de Esaú, que no le importó perder lo más valioso que le habían dado. Y era la herencia que era para él, porque él había nacido primero. Él era el mayor. La Biblia habla que el mayor servirá al menor. Amén. Y es eso, porque si nosotros, mis amados hermanos, no valoramos lo que tenemos, entonces nosotros vamos a entender en poco lo que es la salvación. Bendito sea el Señor. Pero la Biblia dice en Mateo capítulo 24, en su versículo 13, dice la Biblia, el que persevera hasta el fin, ese será salvo, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa en estos tiempos que estamos viviendo? El mensaje es para la iglesia y también para aquellos que no conocen a Dios. El mensaje es claro para nosotros, mis amados hermanos. El mensaje es que nosotros tenemos que poner atención lo que la palabra del Señor nos indica que tenemos que hacer. Nos da ejemplos como el ejemplo de Jacob y Esaú, ¿verdad? Que los pone, que fueron hombres, que fueron una oración en el Señor. ¿Por qué? Porque dice que Rebeca no podía tener hijos, era estéril. Pero cuando le oró, dice Isaac al Señor, Dios les dio que ellos nacieran. Por eso les digo, hay veces nosotros no valoramos lo que tenemos. Pero ¿qué pasa al no valorar lo que nosotros tenemos? Que después vamos a andar en desgracia. Y después vamos a andar, mis amados hermanos, no vamos a ver cómo poder vivir mejor en esta vida. El Evangelio es uno. Él no cambia, la palabra del Señor no cambia. Nosotros no la podemos cambiar, nosotros tenemos que apegarnos a ella para que ella, mi amado hermano, los pueda dirigir bien a nosotros. Nuestros pensamientos no pueden ser mejor que los pensamientos de Dios. Nuestros caminos no son mejores que los caminos de Dios. Así que nosotros tenemos que pegarnos a los pensamientos de Dios porque dice que son innumerables para cada uno de nosotros. Y esa es la razón por la cual nosotros estamos aquí. Miren lo que dice en Gálatas capítulo 1:8. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, dice, os anunciare un evangelio diferente del que les hemos anunciado, será, dice, anatema. Esta palabra del Señor es una herencia para nosotros. Una herencia en la cual nosotros tenemos que saber que tenemos que cuidarla. Pero no cuidarla la Biblia en sí, sino cuidarla en lo que nosotros hemos aprendido, en lo que nosotros hemos escuchado. ¿Por qué? Porque ella es lo que nos va a nosotros a enseñar. En segunda de Juan, capítulo 1, versículo 8, en adelante dice, mirad, dice, por vosotros mismos, para que no, dice, perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón, dice, completo. Oiga lo que dice, que nosotros no perdamos, dice, el fruto de vuestro trabajo. Si usted ha trabajado 10, 20, 30 años en el Evangelio, dice, mirad, dice, por vosotros mismos, dice la palabra del Señor. Pablo está diciendo, miren, que aunque un ángel del cielo venga a darles un evangelio diferente, a ese llámenle anatema. O sea, Pablo nos da la instrucción como nosotros tenemos que cuidar lo que Dios nos ha dado a nosotros, valorar lo que está escrito en su palabra. Entonces venimos, va a leer más adelante y dice, cualquiera que se extravíe y no persevera en la doctrina de Cristo,
no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y más adelante dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Oiga bien, y dice, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Eso lo dice la palabra del Señor para nosotros en esta tarde. La palabra del Señor. Ella no la podemos cambiar. El que le quita o le pone, dice Apocalipsis, que el que le quita será quitado del libro de la vida. Y el que le pone todas las plagas que están escritas en este libro de la profecía, vendrán sobre él. Por eso se lee las escrituras para que nosotros entendamos por ellas que nosotros tenemos que retener lo que Dios nos ha dado y no cambiar por pensamiento humano ni imaginación humana la palabra del Señor. Si nosotros retenemos lo que Dios nos ha dado, entonces nosotros seremos bendecidos. Bendito sea el Señor. Como Esaú no valoró la herencia y la cambió por un plato de lentejas. Oiga bien, o sea, es por nada. Imagínense, ese hombre tenía una herencia y después ese hombre, ¿de qué iba a vivir? Digamos, terrenalmente. Por un solo plato de comida. O sea, él pensaba en el momento nomás. Él pensaba en su pago del día. Hoy como y yo ya me voy a morir, dice él. Así dice la palabra del Señor. Él no pensaba por largo tiempo. Él pensaba, decía yo, ¿para qué quiero la herencia? Le dice a Jacob, si yo ya me voy a morir. Entonces él no pensaba en que tal vez él iba a tener hijos y iba a dejar esa herencia a otros. Pero más Jacob era inteligente. Y ese mensaje es para nosotros, mis amados hermanos. Cuando Dios me ponía este mensaje a mí es para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que mantenernos en este evangelio. Lo mejor que nos ha dado Dios en esta tierra donde nosotros vivimos es haber conocido a Cristo por medio de su palabra. Y es esto lo que nosotros no podemos cambiar por ninguna de las ofertas del diablo. Y hablamos así y el enemigo más se enoja. ¿Por qué? Porque él sabe de que somos como cuando los ejércitos, los generales van adelante del pueblo. Y esa es la razón por cual Dios nos pone a nosotros a hablar. Tal vez no queremos hablar de su palabra, pero la palabra nos insta a que nosotros hablemos del consejo de ella para que nosotros seamos alumbrados por su enseñanza. Y esa es la razón que nosotros tenemos, mi amado hermano, no mirar al que está al lado, sino mirar al blanco perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Les estoy hablando tranquilo, espero que hoy me entiendan con facilidad lo que estoy hablando. Bendito sea el Señor. Y es por eso, mi amado hermano, cuando el diablo dice, vino a Jesús y le dijo, sabía el diablo que Jesús tenía hambre. 40 días de no comer y 40 días de estar en un desierto, recordando que en los desiertos no hay nada. Lo que hay son alacranes, serpientes y hay cosas que le pueden hacer daño al ser humano. Y el diablo le dice, si eres el Hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, él quería que Jesús le vendiera lo que el Padre le había dado. Pero Jesús venía con un propósito del cielo, con un mensaje del cielo para cada uno de nosotros. Aquellos se les decía, aquí el reino de Dios se acerca. Ellos no entendieron ese mensaje. Cristo se acercaba a ellos a hablarles de su reino. Bendito sea el Señor. Y es por eso que Pablo, allá en Romanos capítulo 14 y 17, él dice, porque el reino de los cielos, dice, el reino de Dios no es solo comida ni bebida,
sino dice justicia, paz, gozo en el Espíritu. O sea, los enseña que los discípulos le dijeron a Jesús, maestro, come. Les dice Jesús, mira, les dice, yo tengo una comida, les dice Jesús, que tengo que comer, pero ustedes no saben. O sea, que estamos hablando de la comida, de una comida literal, donde los discípulos sabían que Jesús, hablando con aquella mujer samaritana, en aquel pozo, andaban con Jesús, sabían que Jesús tenía hambre, pero Jesús se preocupaba más por aquella alma que estaba en aquel pozo. Lo que Pablo le dice en Romanos capítulo 14 y 17, porque el reino de Dios no es solo comida ni bebida. Entonces, ese es ahí donde nosotros podemos entender que nosotros tenemos que buscar la presencia de Dios. Tenemos que dejar tiempos donde tenemos que obtenerlo de comer. ¿Para qué? Para que la gloria de Dios esté con vosotros. La forma que Dios pone para que nosotros podamos retener lo que tenemos es, ¿qué se hace cuando venimos a ayunar? Venimos a orar, dejamos de comer por un día y los alimentamos con su palabra. Y ahí se cumple esta palabra que dice, el reino de Dios no solamente es comida ni bebida. Y ahí entonces viene la paz, viene el gozo, porque es espiritual lo que nosotros recibimos. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender, mis amados hermanos, que Jesús a los discípulos les pudo decir también, ustedes no entienden lo que yo debo de comer. Bendito sea el Señor. Hablamos de estos hombres que eran hijos de una familia, pero que una familia que parece que estaba desintegrada, ¿verdad? Porque uno estaba con uno y el otro estaba con el otro. Pero en realidad podemos ver, ¿verdad?, que Jacob, cuando nació, dice que él venía agarrado del calcañar de su hermano. O sea, ellos estaban en pleito, dice el capítulo 22. Estaban en pleito aún, por eso a Rebeca ya no aguantaba lo que estaba sucediendo dentro de su vientre. Porque aún dentro del vientre estaban peleando. Pero ella se acerca a Dios y Dios le dice, mira, uno va a servir, el mayor servirá al menor. Y esa es la razón por la cual Esaú no le importó el valor de la herencia, de que Dios le había dicho a Abraham y a Isaac, de la promesa, de la bendición. Y eso es lo que a nosotros nos debe importar. Esta es una bendición ser cristiano evangélico. Pero nosotros, si venimos renegando cuando venimos para la iglesia, eso no es una bendición. Pero si venimos contentos, sabiendo que vamos a alabar a Dios, es una gran bendición que nosotros le damos valor. Bendito sea el Señor. Ellos eran gemelos, ¿verdad? Jacob dice que era un hombre tranquilo. Y es por eso que sus padres estaban cada uno se apegaba. Tal vez Jacob le ayudaba a la mamá a lavar trastes, a hacer cosas de la casa. Por eso la mamá lo quería, ¿verdad? Pero así dice claramente, dice la palabra, que Isaac comía de la casa que hacía su hijo. Y es por eso que había un desacuerdo ahí. Pero ¿qué dice Proverbios 23:1? Dice, cuando te sientes a comer, dice, con un señor, considera bien lo que está delante de ti. Y pon cuchillo en tu garganta si tienes gran apetito. No codicees, dice la Biblia, sus manjares delicados, porque es pan. Tenemos que tener mucho cuidado. O sea, hoy no es tal vez puede ser un plato de frijoles que los pueden engañar a nosotros, sino lo que el enemigo nos puede estar ofreciendo para que nosotros perdamos lo que Dios nos ha dado. Porque el enemigo no descansa. Nosotros descansamos, nosotros dormimos, pero él no descansa.
para ver a qué horas nosotros los descuidamos. Amén. El diablo dice que está como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y cómo nosotros vamos a retener lo valioso que Dios nos ha dado si no buscamos a Dios como dice la Biblia? No es que tiene que usted enojarse conmigo. Es la palabra del Señor que dice que tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que leer, tenemos que vigilar. Eso es lo que dice la palabra de Dios. O sea, son alimentos para nuestro cuerpo espiritual, para que nosotros podamos retener lo que Dios nos ha dado. De otra forma, no digamos que retenemos lo que Dios nos ha dado. Si no oramos, si no ayunamos, si no vigilamos, si no hacemos lo que la Sagrada Escritura, y eso es lo que a nosotros menos nos gusta. Entonces, esa es la razón por la cual el Señor nos pone ejemplos a nosotros, que aunque hubieron hombres que fueron nacidos de promesas, de oración, pero hubieron personas que no valoraron lo que se les había dado. Porque no solamente fue Esaú, Judas también anduvo con Cristo. Judas estuvo con los 12 por mucho tiempo, el ministerio de Jesús. Judas comió los mejores manjares de la palabra que el maestro les enseñaba. Pero Judas un día lo vendió a Jesús por 30 monedas de plata. Pero el arrepentimiento fue muy tarde. Y esa es la razón por la cual también nosotros, ¿cuántas veces nosotros no hemos vendido al maestro? Muchas veces no hemos valorado, si Dios porque tiene misericordia con cada uno de nosotros. Si fuera como el Antiguo Testamento, ya no hubiera ninguno, porque todos fallamos, todos pecamos. Pero no se trata que nosotros tenemos que andar buscando el pecado, porque dice que Él solo murió una vez, por los pecados. Y el que peca deliberadamente, dice la Biblia, ya no tiene más sacrificio. Ya no hay más sacrificio que venga a pagar, sino una horrenda expectación de fuego que viene sobre esa persona. Eso dice las Sagradas Escrituras. Entonces nosotros, como predicaba el predicador del domingo, un mensaje muy hermoso. La palabra del Señor, cuando se predica, es bonita. Tenemos que valorar lo que Dios nos ha dado. Bendito sea el Señor. Esaú no pudo controlar su apetito. Él en ese momento no se acordaba de su herencia. En ese momento él despreció. Y eso es lo que a veces pasa en muchos, que no podemos controlar los apetitos de la carne. Y no nos acordamos de la herencia, que retén lo que tiene, para que ninguno tome tu corona. Los apetitos de la carne, en la Biblia hay muchos. Enseña, si usted lee en Gálatas capítulo 5, versículo 16 en adelante. Ahí está lo que la carne le gusta. Que para todos dice, hay ley, dice la palabra del Señor. Pero el que anda en el Espíritu, dice que es amor, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre. Para ninguna cosa de esas tiene ley. Pero lo que es el adulterio, fornicación, envidia, pleito, contienda, todo eso tiene ley. De eso quiere el Señor que nosotros los apartemos. Que estemos alejados de esas cosas y que lo metamos en el Espíritu a mantener, retener lo que Él nos ha dado a nosotros. Bendito sea el Señor. ¿De qué me sirve? Dijo Esaú. ¿De qué me sirve? Luego moriré. Renunció a la herencia. Pero nosotros debemos de recordar lo que hizo Jacob. Tenemos que hacer, ¿verdad?, lo correcto como Jacob lo hizo. Si nosotros lo hacemos, ¿verdad?, perteneceremos al pueblo de Israel. ¿Sabe? Habían dos pueblos. El pueblo de Saúl era el pueblo de Edom. Pero es que ese pueblo le hizo la guerra a Israel. Por eso Dios se enojó con ellos. Pero cuando hablamos del pueblo de Israel, el pueblo de Israel para todo el mundo ha sido una bendición. Porque de ahí vino Cristo, de ahí salió esa palabra para todo el mundo. Y es una bendición para cada uno de nosotros. Alabado sea Dios.
Esaú estaba listo para entregar lo que se le había dado por nada. ¿Cuánto está listo para valorar lo que tienen? Bendito sea el Señor. Hay que valorar lo que nosotros tenemos. Cuando nosotros despreciamos, mi amado hermano, lo que tenemos, entonces lo que viene después es tristeza. Porque si dice la Biblia que Esaú lloró amargamente, es que no le vino nada bueno. O sea, despreciar lo que Dios le había dado fue lo más duro. Como le pasó también a Judas. A Judas lloró amargamente. No tuvo chance de arrepentirse. ¿Por qué? Porque ya su corazón estaba dañado. Dios no quiere que nosotros tengamos los corazones dañados. Dios quiere que nosotros tengamos, dice la Biblia, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. O sea que si vuestro corazón se daña, donde Jesús dijo que de ahí salen los adulterios, las fornicaciones, los pleitos y las contiendas, sobre toda cosa que podamos tener nosotros en esta tierra, tenemos, dice la Biblia, que guardar. Que aunque sea la joya más linda que usted tenga en su casa, pero sobre todo esa joya hay que guardar, dice la Biblia, vuestro corazón, porque de allí mana la vida. Y es ahí donde podemos entender de que si guardamos nuestro corazón, entonces vamos a poder retener lo que Dios nos ha dado. Vamos a poder valorar lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Pero si saliendo de esa puerta ya como Jacob, comió, dice, se levantó y se fue. O sea, no le importó. Bendito sea el Señor. Pero si de aquí venimos nosotros, vamos a la casa, lo mantenemos siempre. Pero si de aquí después salimos peleando con nuestros hijos, con nuestras esposas, entonces ¿de qué sirvió el mensaje? ¿Para qué el consejo para nosotros? Si es para eso que Dios quiere, que lo mantengamos en armonía, en paz, en gozo. Alabado sea Dios. No podemos nosotros despreciar la bendición que nosotros tenemos, las promesas que Dios nos ha dado. Porque recuerde que es lo que hacemos nosotros. Si nosotros los vamos a pecar, ¿qué hacemos? Somos cristianos, los vamos a pecar, ¿qué hacemos? Despreciamos lo que Dios, la promesa, la bendición que Jesús dijo, y donde yo esté, también ustedes van a estar. Pero si vamos a hacer lo malo, entonces estamos destituidos, dice la Biblia, de la gloria de Dios. Pero en esta noche los vamos a pegar más al consejo que nos da Jacob y vamos a reprender aquello que los quiere quitar la bendición. Bendito sea el Señor, aleluya. En Hebreos capítulo 12, versículo 15, al 17, dice la palabra del Señor: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya alguno fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después de deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para él arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. La palabra del Señor es hermosa, ¿verdad, hermano Carlito?
Es bella la palabra de Dios. Los aconseja, es lo más hermoso que puede haber. Aquí nos dice, mira bien cómo pasó con Esaú. No va a ser, dice que, mira, dice bien, no sea que si alguno deje de alcanzar, dice, la gracia de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Por gracia sois salvos. Y no por obra, dice, para que ninguno se vanagloríe. O sea, nuestra salvación es por fe. O sea, aquel que se le dio ministerio, que ha hecho milagros y todo, y vendió, no valoró lo que Dios le dio. Es un problema, porque perdió, o es peligroso que pierda la fe, la salvación, la sanidad. Porque cuando nosotros venimos al camino del Señor, ¿qué es lo que hace Dios primero? Lo sana. ¿Qué hizo con la mujer, aquella mujer que tenía 12 años de flujo de sangre? Tu fe te has salvado. Se sanó y Dios le dio y Cristo le dio la salvación. Nosotros estamos sanos. La Biblia dice en Isaías que teníamos podridas llagas, hinchazón. Así estamos en el mundo nosotros. Pero cuando venimos a Cristo, nosotros somos sanados. Dios nos da esa fe. Oiga bien, y nos da la salvación. Y ahí nos entrega esa herencia para que nosotros la menospreciemos. No, para que la valoremos, dice la palabra del Señor. Pablo dijo, cuidar la salvación con temor y temblor. Lo da un consejo Pablo, que tenemos que temer. O sea, ¿temer a quién? A Dios. ¿Por qué? Porque en el antiguo tiempo, el Antiguo Testamento nos habla que los sacerdotes ya no temían a Dios. Cualquiera venía y les daba un animalito todo dañado y así se lo presentaban a Dios. Cada uno de nosotros, los que predicamos la palabra de Dios, somos responsables delante de Dios. Por eso es que hay que valorar lo que cada uno predica. Pero hay que examinar si alguien viene con una palabra que no es la doctrina de Cristo. No le des la bienvenida, dice Juan. Llámele anatema, dijo Pablo. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver por la palabra de Dios. Aleluya. Bendito sea Dios. En Samuel, segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 10. Ahora pues, la espada no se apartará de tu casa porque me despreciaste. Eso le dijo Dios a David. Por eso le digo, a David se había ungido conforme al corazón de Dios. Pero hoy nos miramos a Dios mandarle un mensaje por medio del profeta. La espada no se apartará de tu casa porque me has despreciado. O sea, el pecado hace que nosotros despreciemos a Dios. Esto es claro aquí la palabra. No hay cosa que nos pueda retirar de una comunión con un Dios tan grande, que si nos fue del principio que nosotros podemos ver que ya Adán se escondía en las arboleras, dice, porque él sintió miedo, porque el pecado trae miedo a la gente. Y huye el impío, dice la Biblia, sin que nadie lo persiga. Y más rápido lo encuentran. Entonces el pecado es que a nosotros, mis amados hermanos, nos hace que despreciemos a Dios. Lo que recibimos de parte de Dios no lo podemos vender así como nada. Tenemos que nosotros hacer como el apóstol Pedro. ¿Se acuerda de aquel mago que le dijo, véndeme lo que tienes? Pero ese es tú y tu dinero, porque el don de Dios no se vende. Pero hay muchos que han vendido hasta su heredad ya. Han perdido su herencia. No la valorizaron. Muchos que Dios les dio grandes dones, mis amados hermanos. Y no es culpa de nosotros. La palabra de Dios nos corrige para que nosotros tengamos esa bendición.
Sino que la palabra cuando nosotros cuando la menospreciamos y nosotros vemos, mi amado hermano, cómo han pasado ejemplos de personas que Dios han sido usadas tan grandes por Dios. Pero un día menos pensado, vendieron su bendición, vendieron su promesa. Bendito sea el Señor. Pero tenemos que hacer, mis amados hermanos, como Nabot, en Primera de Reyes, capítulo 21:3. Y Nabot respondió a Acab: guárdeme Jehová, que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Tenemos que cuidarla como Nabot, esta bendición. Nabot, aquel rey, oiga bien, hubiera sido otro, le dijo: sí, señor rey, mire. No, le dijo: guárdeme Jehová, de yo venderte a ti la heredad de mis padres. ¿Qué nos ha dado nuestro Padre? Bendito sea Dios. Viene el diablo a ofrecerle cualquier tontera. ¿Y cómo es el mensaje? No, cambiando lo valioso por lo que no vale nada. ¿Qué cosa de esta tierra puede valer más que lo que Dios nos ha dado? Pero ¿cuántos a veces han vendido hombres que, mi amado hermano, pasaron por años predicando la palabra, pero en un momento se torcieron? Y es ahí donde Pablo los confronta y dice: si algún ángel del cielo viene. Es ahí donde Juan dice: si viene con un evangelio diferente, no le den la bienvenida, porque si no, tú te haces las mismas obras que él hace, tú las estás haciendo. Bendito sea el Señor. Por eso tenemos que cuidar. La palabra del Señor dice en 1 Corintios 15:2: por el cual asimismo, si retienes la palabra que os he predicado, soy salvo. Oiga bien, eso dice Pablo. Por cual asimismo dice: si retienes la palabra que os he predicado, soy salvo. O sea que tenemos que retener esta palabra. A Nabot no le importó confrontar a aquel rey. Él no le importó si lo golpeaban, si lo apaleaban, le apedreaban. Como a Cristo no le importó cuando fue en la cruz del Calvario. Cristo no vendió la bendición por nada. Por él le somos bendecidos hasta el día de hoy. Por eso vale la pena seguirle creyendo a él y no despreciar lo que él nos ha dado. Porque todo lo que tenemos es por él y para la gloria de él. Bendito sea el Señor. Denle un fuerte aplauso al Señor. Bendito sea Dios. Tenemos que pelear esa bendición. Hacer como Jacob. Jacob perdió la bendición. Y dice la Biblia que peleó con un ángel, dice, y no lo dejaba ir. Lo agarró como yo agarrado a su hermano del Cacayal cuando venían naciendo. No te vas y no me bendices. Así nosotros los enseña el Señor en esta tarde. Que peleemos por esa bendición también. Aunque el enemigo nos ofrezca lo que nos ofrezca. No es que Dios sabe que van a ser como Él, sabiendo el bien y el mal. Así le dijo la serpiente a Eva. ¿Y cuántas veces el diablo nos dice a nosotros? Para que nosotros despreciemos lo que Dios nos ha dado. Para que no valoremos por cualquier cosa de esta tierra lo que Dios nos ha dado. Pablo dice aquí claramente: por el cual dice a sí mismo, si retienes la palabra que os he predicado, soy salvo. Tenemos que, mi amado hermano, pelear la bendición, valorar esa herencia que nosotros tenemos. Es la única. Si nosotros no peleamos, si nosotros no valoramos esta herencia que nosotros tenemos, porque es una herencia que Dios nos está dando, y para cada uno de nosotros.
Gracias, hermanito. Vamos a leer unos textos más y ya voy terminando. Hebreos capítulo 3, versículo 6. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Oiga bien, en 1 Tesalonicenses dice, examinarlo todo y retener, dice, lo bueno, en 1 Tesalonicenses 5:21. Y Apocalipsis, vamos a leerlo, y ya con este estamos concluyendo. Aunque me faltó todavía el hijo pródigo, que no valoró lo que la herencia, pero ahí lo vamos a dejar. Ya usted ya conoce la historia. Apocalipsis capítulo 2, en su versículo 10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hay una promesa tan grande por la cual nosotros no podemos menospreciar la bendición de Dios. La palabra del Señor es clarita. Espero que me haya entendido en esta tarde y que sea una bendición en esta tarde para su vida. Póngase de pie, mi amado hermano. Te damos gracias, Señor Jesús. Gracias, Rey de Gloria. ¿Cuánto hemos estado a punto de vender esa herencia? Hoy en esta tarde el Señor nos ha hablado con un corazón muy grande a cada uno de nosotros, porque es la palabra hablándolos a nuestras vidas. ¿Cuántos hemos cambiado lo valioso por lo que no vale nada? Por añadiduras de esta tierra. Si Dios le ha hablado, en su corazón estalló, no le puedo exigir a usted que pase. Solamente yo sé que la palabra es la que hace lo que tiene que hacer en cada corazón. Padre, te doy gracias, Señor Jesús. Dios de gloria, Padre bendito del cielo. Señor, hemos hablado tu palabra en esta noche, Señor amado. Te clamo, Señor, que esta palabra, Señor, siga siendo, Dios mío, Padre Santo, lo que tiene que hacer en cada vida, en cada corazón. Gracias te damos, Padre bendito del cielo. Usted que está aquí en este altar, usted le puede decir, Señor, Padre de la gloria, en muchas ocasiones he vendido, no he valorado lo que tú me has dado. Pero hoy, Señor, estoy aquí, me reconcilio contigo. Y te doy gracias por hablarme y por darme la oportunidad de estar en esta casa. Señor, te damos gracias, Padre bueno, Padre santo, Padre bendito del cielo. Perdona, Señor, Padre de la gloria. Perdona, Dios mío, Padre santo, porque a veces, Señor, no hemos valorado, Señor, Padre santo, lo que nos has dado. Señor, ayúdanos, Padre santo, a retener y que seamos fieles, Señor amado, hasta la muerte, Padre de la gloria, como dice tu palabra. Que podamos mantener, Dios mío, Padre, y retener con firmeza, Señor, Padre santo, lo que tú nos has regalado. Usted que está en las redes sociales, si usted ha escuchado el mensaje ha sido de bendición para su vida, usted puede decir, Señor Jesús, en esta hora yo te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi alma. Perdona mis pecados, mis ofensas. Perdóname, Padre Santo, y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y te doy gracias por hablarme, por enseñarme. Gracias, Señor, porque no me has dejado, Padre de la gloria, me has hablado hoy en esta noche. Señor, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Gracias por salvarme. Gracias por morir en esa cruz por mí. Si tú has hecho esta oración,
Que Dios te bendiga grandemente y que Dios te siga bendiciendo y a tu familia. Así que si usted ya se ha reconciliado